Muy buenos días, hermanos. Bienvenido al Grupo Altares en Casa. Les habla el doctor Rubén Juárez y vamos a dar comienzo a la reflexión del sábado 22 de noviembre del 2025. Tenemos una reflexión interesante sobremanera. El título es «Pero Dios se había apartado de él». Nos vienen muchos pensamientos a la mente al escuchar esto. ¿Será que Dios puede dejarnos abandonados? Démosle otro enfoque. ¿Qué pasa cuando las acciones de nuestra vida, nuestro actuar, corta la relación con nuestro Creador? Cuando voluntariamente tomamos caminos opuestos a lo que Dios ha establecido. ¿Cuáles son las consecuencias de haber dejado a nuestro Dios? Definitivamente estamos viviendo dentro del tiempo establecido por Dios para la humanidad. Y todo apunta, todo nos dice que es el final que se acerca. Claramente vemos en los hechos actuales, como dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando la higuera reverdece, sabéis que el verano está cerca. Y escuchamos, hermanos, las señales de hambres, guerras, conflictos internacionales, desenfreno, angustia en las gentes, pérdida de los valores, aumento de la información, de la desinformación, francamente, porque la gente ya no sabe en qué creer. La desinformación cabalga velozmente y hay incertidumbre sobre cuál es la verdad. Muchos argumentan que todo es relativo, que no hay que irse a los extremos. Este es un arma letal, un veneno poderoso, que sin duda mata. Es el veneno de Satanás, el enemigo de las almas, estableciendo frente contra Dios, por destruir las criaturas en las que Dios puso todo su amor, que somos nosotros. Satanás se goza con muchedumbres cayendo en sus redes. Esto me recuerda a las redes sociales, y es un paralelo que es muy válido. Ahí se expresa toda la negrura del corazón del hombre, la perversión, el extravío. Gentes llenas de desenfreno, de disolución. Y muchos que sinceramente confiaron en lo primero que oyeron, lo primero que a ellos les pareció como bueno, y quizás quedaron atrapados en ese engaño. ¿Por qué? Pues porque nunca buscaron otras fuentes de información, ni aún verificaron aquello en lo que ellos dicen creer, y caminan ciegos, sordos, sin siquiera darle el beneficio de la duda a la palabra de Dios, a la Biblia, que por los siglos permanece como una atalaya, como un visor que nos avisa de lo que viene, de lo que se presagia, que grita y nos proclama: recapacita, vuélvete, busca a Dios, llama a la puerta, pide. El Señor Jesucristo nos dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero para esto, hermano, tenemos que reconocer que estamos en una profunda necesidad. Dios quiere oír aquella voz que diga: Señor, ayúdame, estoy en problemas. Dios está contra la apostasía en el corazón del hombre y nos previene de esto. Cuando el hombre se aparta de Dios, el Señor les dice, Jeremías 2:5, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Le dieron validez a esa forma de vida. Y mira bien, hermano, hablando de mentira, de engaño, continúa. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron.
Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas siguieron a Baal y fueron tras aquello que no aprovecha. Verso 13 nos dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y hermano, exactamente es lo que está volviendo a pasar. En los tiempos actuales, vemos esto ahora mismo. Esta generación rebelde en la que nosotros somos protagonistas de esta última generación, que desconoce a Dios y la autoridad de Dios. Hablan de Dios como algo extraño, como un cuento de hadas. Como la tercera generación que salió de Egipto. La primera fue al desierto. La segunda desobedeció a Dios en el desierto. Y la siguiente generación ya no conocía a Dios. Imagínate, desobedecer a Dios abiertamente sin ninguna justificación. ¿A dónde los llevó? Dice la palabra, su elección de desobedecer. Esa ceguera espiritual. Jeremías 2:14 dice: ¿es Israel siervo o es esclavo? Pregunta a Dios. ¿Por qué ha venido a ser presa? Y él mismo le responde en el verso 17. ¿No te acarrió esto el haber dejado a tu Dios cuando te conducía por el camino? Ellos escogieron ese camino. Y así es ahora que el hombre anda extraviado en su propia vanidad, sin ley, sin Dios en el mundo. Él es el Dios, su propio Dios, endurecido en extremo. 2:19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar tu temor en mí. Mira, hermano, esto comenzó en un momento de exceso de confianza. Cuando te vuelves más vulnerable a ser manipulado, cuando crees que tú lo puedes todo y te olvidas que hay una batalla contra ti encarnizada. De alguna manera el mundo te hace creer que tú puedes con todo, que en ti está la fuerza. Eso te aparta de Dios. Que tú puedes lograr los estándares del mundo, hacer las hazañas, logros. Ay, que puedes llegar a la cima. Hay muchos que están corriendo una carrera así, de disolución, de desenfreno, sin saber que Dios está lejos de ellos. Nosotros somos los que proyectamos sombras de nuestra propia creación. A eso nos enfrentamos. Porque la disciplina humana no es una solución. Tapar un pozo con lodo solo significa que cuando vuelva a llover, caerás otra vez en el lodo. Y el hombre sin Dios, tarde o temprano, se sumerge en el mal, en el engaño, en la falsedad, en la idolatría. Una cosa va llevando a la otra, hermano. Por eso el Señor le pregunta: ¿a dónde lo llevó su elección? No puedes confiar en ti mismo. Y tenemos los ejemplos en la palabra de Dios, de desobediencia, de engaño. Hermano, quiero que veas cómo es que esto comienza a pasar, cómo no nos damos cuenta. Hay dos ejemplos en la palabra de Dios. Encontramos el ejemplo de Sansón. Este hombre, después de que el pueblo de Israel había sido atacado por los filisteos, un pueblo terrible, guerrero y malo, Dios levantó a Sansón. Este hombre estaba puesto para libertar
a Israel, a los hebreos, de la opresión que traían los filisteos. Pero Sansón poco a poco se fue entregando al enemigo. Se dejó llevar por sus deseos carnales. Una y otra vez se encargó de ir desafiando a Dios, de ir borrando toda huella de Dios en su vida. Se volvió voluntarioso. En Jueces 14 nos cuenta que fue a Filistea, a un lugar llamado Timnat, y se enamoró de una mujer, de una filistea, y le pidió a su padre que él quería a esa mujer, que se la consiguiera, que él quería casarse con ella, vivir con ella. Se volvió caprichoso, profano. Fue avanzando en su desobediencia. Se metió con mujeres filisteas, con una de ellas que era prostituta. Y al final todos conocemos la historia de Sansón y Dalila. Aquella mujer que era una enemiga del pueblo contrario, filistea, que al final él reveló el secreto de su fuerza, la cual Dios le había dado. Jugó a estar en la cuerda floja, ya que Jehová se había apartado de él y él no se dio cuenta. Él fue provocando esto y tuvo el premio. Le sacaron los ojos, lo obligaron a trabajar como una bestia. Y leyendo me preguntaba cómo no pudo verlo venir. La mujer le insistía día y noche: revélame tu secreto, dime tu secreto. ¿Sabes qué pasó? El enemigo se entronó en el corazón de Sansón. Ahí se libró la batalla. Ahí la perdió antes de ser derrotado, destruido, avergonzado, ridiculizado. Entregó su vida al mal. Y Dios, en su misericordia, le concedió una vez más vengarse de los filisteos. Un terrible final, pero podía presagiarse sabiendo cómo Sansón se había conducido, cómo era. Otro ejemplo lo encontramos en el rey Saúl. En 1 Samuel 15, verso 3, Dios le da una orden clara al rey Saúl: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. ¿Qué hizo Saúl? Mató a todo el pueblo como Dios le dijo, pero perdonó al rey Agag. Perdonó a las ovejas, los ganados y los carneros, que en sí son buenos, pero no los quisieron destruir según la orden de Dios. Y mira qué idea más loca. Según el rey Saúl, todo lo que era vil y despreciable él lo había destruido. Pero no destruyó al rey Amalec. Nunca explicó por qué lo dejó vivo y lo trajo. ¿Sabes qué? Dios había dicho que los amalecitas iban a ser destruidos porque cuando Israel salió de Egipto, ellos los atacaron por la retaguardia, donde venían los más débiles, los niños, las mujeres. Y Dios dijo que eso no iba a quedar así. Pero Saúl ya no era lógico en lo que hacía. Empezó a desvariar. En 1 Samuel 15, verso 3, Dios le dijo que destruyese todo. Cuando llega el profeta Samuel, Saúl le dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. El profeta le contesta: ¿y este balido de ovejas y bramido de vacas que oigo? Inmediatamente el rey Saúl le dice: de Amalec los han traído hablando de otros, el pueblo. El pueblo perdonó lo mejor. Ahí no se incluye él, pero luego dice: pero lo demás lo destruimos. Ahí sí se incluye él, tomando parte en lo que le parecía bien decir que él era culpable.
y excusándose para su desobediencia. El profeta le dijo: ¿por qué no has oído la voz de Jehová? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la obstinación. Él se obstinó, hizo lo que él quiso hacer. No obedeció a Dios. Saúl creyó que él podía estar por encima de la autoridad de Dios. Se olvidó de que era Dios quien lo había favorecido y lo había puesto por rey. Mira qué interesante, 2 de Timoteo 3, verso 4, hace un resumen corto, dice: amadores de los deleites carnales más que de Dios. Esto describe a los dos. Describe a Sansón, describe a Saúl, desobedientes. Por eso Satanás busca el trono de tu corazón primero, con cosas. Él quiere conquistarte y te va a dar mundo. Lo que el mundo tiene es lo que él te puede ofrecer. Porque él sabe que no puedes servir a dos señores. Lastimosamente, en cuanto a Sansón, dice la palabra: y Jehová se había apartado de él. Sansón no lo sabía. A Saúl le dice: Jehová te ha desechado, le dijo el profeta Samuel, para que no seas rey. Y mira qué tajante es el profeta. Le dijo: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Samuel 15, 26 lo expresa. Y mira que cuando la palabra dice amadores de los deleites más que de Dios, esta expresión no quiere decir que ellos también amaban a Dios de cierta manera. Recuerda, Dios no acepta medias ofrendas, no acepta un corazón partido. Esto lo que significa es que no lo aman para nada, en absoluto. Dios no puede ocupar el segundo lugar en tu vida. Dios aceptará todo menos el segundo lugar en tu vida. ¿Qué pasa cuando desobedeces a Dios y lo sacas de tu vida? Romanos 1:28 dice: Dios los entregó a una mente perversa, a una mente reprobada, que no sirve. Efesios 4:18 dice: ajenos de la vida de Dios, teniendo el entendimiento es entenebrecido, no entienden ya las cosas. Por eso Efesios 4:17 nos invita y dice: esto os digo y requiero en el Señor, esto pido, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Donde hay vanidad, hermano, ese es terreno de Satanás. Cuando la vanidad va entrando, Dios no puede estar, Dios tiene que ir saliendo. ¿Sabes por qué? Porque al final perderás el control de tus emociones. Mira lo que es tomar una actitud tajante de obediencia. El profeta Samuel amaba al rey Saúl, pero se apartó del rey Saúl. ¿Y por qué le dijo? Porque desobedeciste a Dios, desechaste la palabra de Jehová. Se ocupó de hacer su propia voluntad y se olvidó que Dios tenía la última palabra. Encontramos en Isaías una palabra hermosa. Isaías 1, verso 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entiende más un buey y un burro, un asno. Y el llamado es este: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué quieres ser castigado aún? ¿Todavía te rebelarás? Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga.
¿Qué más claro te puede hablar Dios? Vuestra tierra, él dice, está destruida. Todo fue puesto a fuego. Serán asolados por extraños. Hermanos, definitivamente, todavía hay un camino para nosotros, para acercarnos a Dios. La palabra dice que no está lejos de nuestro corazón, que Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos. Isaías 1:18 nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta es la invitación que Dios nos hace, hermano. Dice: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Hermano, es terrible cuando nos perdemos, cuando Dios se aparta de nosotros porque nuestro corazón está vendido a la oscuridad y al mal. Cuando nuestra vida habla de que Dios está lejos de nosotros y las consecuencias no se van a hacer esperar, hermano. Todavía estamos a tiempo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Todavía, hermano, está Dios, Cristo, con los brazos abiertos. Que no te sorprenda el tiempo malo. Que el enemigo no te engañe. Que no seas una presa fácil. Sé humilde y reconoce delante de Dios que estás vivo por la gracia y la bondad de Dios, y que Él tiene planes maravillosos para ti, tan solamente si te arrepientes, si te vuelves, y si tus acciones hablan de que estás comenzando a vivir de una manera diferente. Esto será notorio a todos los que te vean y te conocen. Honremos a Dios con nuestras acciones. Padre Dios, te damos gracias por Altares en Casa. Tú sabes, Señor, que el propósito de este grupo de personas es honrar tu nombre, Señor. Es traer las sendas antiguas, la luz verdadera, Señor, para no errar en el blanco y darte gloria y honra. A Dios Padre, al Espíritu Santo y a Jesucristo, Hijo, que es Dios, por los siglos de los siglos de los siglos. Paz en los altares en casa, hermanos. Amén y amén.